llegó el momento de compartir con nuestro entrevistado de la fecha. Estamos en contacto con el doctor Fernando Filártiga, experto y exmiembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, el agradecimiento es mío por poder compartir contigo, la teleaudiencia, y estoy a las órdenes. Doctor, queríamos consultarle un poquitito el camino que está trazando Paraguay en materia de lucha contra el lavado de activos. Su participación en el Banco Central del Paraguay estuvo muy ligada a este justamente objetivo de Paraguay de ir avanzando en materia antilavado. Desde su visión particular, doctor, ¿cuáles le parece que fueron los principales avances logrados en esta materia y el Banco Central también? ¿Cómo participó en todo este proceso para ir avanzando y también teniendo en cuenta los resultados en el Gafilat? Bueno, es así, Eduardo. Bueno, yo agradezco mucho la muy generosa presentación. En realidad, la lucha por la integridad en el sistema financiero precede a esta evaluación. Esta ha sido la cuarta ronda de evaluación que a Paraguay le tocó desde finales del año 2019, casi en los comienzos de pandemia, hasta el año 2022, cuando en el plenario de Quito se aprobó el informe de evaluación mutua. Pero digo, es un camino recorrido de muchos años que me gustaría demarcar bien en los inicios, en el año 1989, cuando el G7, el Grupo de Países Industrializados, comenzó con lo que sería el Grupo de Acción Financiera Internacional, con estándares en principio dedicados a prevenir el ingreso de activos provenientes del tráfico de estupefacientes en el sistema financiero formal. Eso después de muchos años, estudios y análisis, culminó siendo lo que hoy conocemos como las 40 recomendaciones del GAFI, que en nuestra subregión latinoamericana están controladas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Paraguay entre el 2019 y 2022 fue evaluado por cuarta vez, la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, en cuanto a dos aspectos fundamentales: el cumplimiento del estándar internacional, es decir, si el orden jurídico paraguayo ha integrado las 40 recomendaciones y ha desplazado a esas 40 recomendaciones del plano precisamente de recomendaciones o derecho blanco, incorporándolas al derecho duro, al ordenamiento jurídico nacional establecido en el orden de prevención del artículo 137 de la Constitución, la mal llamada, pero bien conocida como pirámide de Kelsen. Ese es el aspecto número uno. Y el aspecto número dos es la efectividad. Es decir, más allá de la buena letra de la ley, si el país podía y pudo efectivamente arrimar estadísticas, datos concretos, números, evidencia de que el sistema antilavado de dinero contra el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva en realidad funciona en la práctica. Fue una evaluación muy rigurosa por varios motivos, de los cuales cito tres. El primero, como decía, noviembre de 2019, con la visita del secretario ejecutivo de Gafilat, del presidente del organismo, se inició formalmente la evaluación de Paraguay. No sabíamos en ese momento que en febrero o marzo estaría desencadenándose la emergencia sanitaria más importante del siglo, que por supuesto marcó todo el desarrollo ulterior. Las visitas que debían haber sido presenciales fueron virtuales o parcialmente virtuales. Toda la metodología operativa tuvo que cambiar y adecuarse a la nueva realidad, a la nueva normalidad de pandemia. Eso es como número uno. Número dos, si bien la efectividad siempre ha estado entre los objetivos, porque si no, no tendría sentido, no sería lógico, de Gafi y de Gafilat, fue en esta cuarta ronda de evaluación que la examinación, que el examen, el test, se separó efectivamente en dos componentes: en el de cumplimiento técnico o la incorporación de las recomendaciones al orden jurídico formal, y número dos, en la efectividad, en que el país pueda demostrar con evidencia que en realidad el sistema funciona. Fue la primera vez que nuestro país fue evaluado con la doble metodología. Y número tres, hubo una importante, y eso es corriente, pero hubo una importante
digamos, modernización en cuanto a la metodología, las recomendaciones, al punto que, por citar nada más que un ejemplo, Paraguay estuvo entre los primeros países evaluados en el cumplimiento de la recomendación 15 adaptada a los proveedores de activos virtuales. Fue el primer país que tuvo que demostrar que tiene una visión, que tiene un plan, que tiene acciones en materia del contralor o de la supervisión de los proveedores de activos virtuales. Así que en todo ese, digamos, mare magnum de complejidades, Paraguay afortunadamente pudo lograr un buen resultado en el año 2022, específicamente en el Pleno de Quito que se desarrolló a mediados de ese año. Doctor, todo esto conllevó también una actualización normativa importante que se tuvo que hacer en Paraguay para acomodarse a los estándares más avanzados en materia antilavado. ¿Esto ya está plenamente operativo? ¿Actualmente Paraguay usa ya al 100% este marco nuevo operativo o cómo es la situación? Es muy importante lo que mencionas, Eduardo, y eso hace a la primera fase, o a la primera fase, las dos fases son simultáneas, pero al primer aspecto que mencionaba, el del cumplimiento técnico. Para que Paraguay pueda decir y pueda demostrar que el orden jurídico nacional se adapta a las 40 recomendaciones, por supuesto que contextualizada a nuestro derecho positivo local, fue necesario un esfuerzo enorme y un esfuerzo de Estado, yo diría, no es de gobiernos, porque fue incluso en el trajinar de diferentes gobiernos para que entre el año 2017 y el año 2019 se aprueben más de 10 leyes. 10 leyes que hacen a diferentes aspectos de la fenomenología del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, a su contralor, a su represión. Por ejemplo, el sistema de transparencia de las sociedades, de las estructuras, de las personas jurídicas. Otro ejemplo, el fortalecimiento de las jurisdicciones especializadas en el Poder Judicial contra el lavado de activos. Otro ejemplo, las nuevas leyes relativas a la inmovilización de activos. Otro ejemplo, el fortalecimiento de lo relacionado a la definición misma del lavado de activos y hechos punibles conexos, al decomiso, al fortalecimiento de la Cenavico, al fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es la CEPRELAT. Se realizaron cambios importantes en términos de metodología, en términos de arreglo institucional, a la ley 1015 del año 1997, que en su momento fue nuestro punto de partida. Yo mencionaba el 89, 1989, la iniciativa de los países del G7, pero en nuestro caso paraguayo particular fue el año 1997 con la ley 1015 que hasta hoy está vigente con las modificaciones que se han dado en el curso de los años y específicamente en el curso de la evaluación, el marco regulatorio más importante en materia de prevención, el marco regulatorio que crea la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. Doctor, todo este proceso también conlleva, disculpe, innovaciones tecnológicas, teniendo en cuenta de que es también muy importante la digitalización de procesos para ir agilizando algunas cuestiones de alerta o detección de posibles casos. Totalmente, totalmente. Y este universo, digamos, es muy complejo porque tiene tres subsistemas. Tiene el subsistema de prevención, donde actúan los supervisores financieros, entre ellos el más importante, el Banco Central del Paraguay, a través de sus ahora tres superintendencias. Antes eran la de bancos, la de seguros. Desde el año pasado también la Superintendencia de Valores o Excomisión Nacional de Valores. El segundo segmento es de la inteligencia financiera, que está a cargo fundamentalmente de la CEPRELAT como unidad de inteligencia nacional. Y el tercer segmento, el represivo, el donde actúan fundamentalmente el Ministerio Público, el Poder Judicial y en la fase ya final de recuperación de los activos del crimen organizado, la Cenavico, para los decomisos, la administración de los bienes incautados y todo lo relativo a ello. Así que en esos tres subsistemas se han dado avances. Yo quisiera mencionar que en la respuesta anterior había mencionado las 10 leyes. Esas 10 leyes no hubiesen sido, digamos, operativas sin su reglamentación. Y en lo que tocó al Banco Central del Paraguay,
La reglamentación se dio a través de siempre resoluciones de la CEPRELAT, pero que son aplicadas por el Banco Central. Y allí voy directamente a la respuesta de la pregunta. La tecnología ha sido fundamental. Ha sido fundamental desde el lado del supervisor, que ahora aplica un enfoque basado en riesgos, no como antes un enfoque de auditoría a posteriori. Es decir, bueno, vamos a la entidad o al sujeto obligado a ver si es que se han cumplido o no a posteriori, sino evitar que se produzcan los riesgos con un enfoque que busque precisamente identificarlos y poder ya allanar, digamos, las condiciones que crean ese riesgo. Para eso es muy importante la tecnología, para determinar los factores de riesgo, para conocer los riesgos, para poder gestionarlos adecuadamente desde el punto de vista del supervisor. En todo eso se utiliza mucha tecnología avanzada. Del lado de las entidades, ni qué decir, porque las operaciones son muchas, es decir, escapan a la posibilidad humana de control sin apoyo de tecnología. Entonces, esos 90 días que son tan, digamos, clásicos en las conversaciones sobre lavado de activos, que son los 90 días que tiene una entidad financiera para poder, digamos, analizar si cierta operación que está revestida de sospechas es o no una operación sospechosa y si determina que sí 24 horas para reportar a la CEPRELAT, se hace con muchísima inversión en tecnología. Tanto, como decía, del lado del supervisor como de las entidades supervisadas se ha invertido cuantiosas sumas y se ha invertido bien en tecnología de modo que funcionen de que funcionen los sistemas. Leía precisamente en la prensa, en el diario Última Hora, el día de ayer, el día de anteayer también, que se hablaba incluso de la clasificación, que eso parte de estadísticas que publica la CEPRELAT, de los motivos o de los delitos precedentes asociados a los reportes de operaciones sospechosas. Se habla, por ejemplo, un porcentaje muy grande de corrupción, otro de narcotráfico, otro de evasión tributaria y así sucesivamente. Y eso, como dice en la misma nota, digamos, es fácil o es más fácil que anteriormente de clasificar y de hacerlo ágilmente con el uso de herramientas de tecnología, incluso de inteligencia artificial a partir de los textos descriptivos de los reportes de operaciones sospechosas. Así que yo diría tecnología, además del compromiso y del conocimiento de riesgo, tecnología al mismo nivel sería, digamos, la tríplice del contralor y de la supervisión de lavado